Buenos días de nuevo. La Biblioteca Nacional celebra el Día Internacional de Audiovisual propiciado por la UNESCO, y en esta segunda mesa, si en la anterior habíamos visto cómo las instituciones hacen un gran esfuerzo para grabar su memoria, tanto en registros sonoros como audiovisuales, en esta segunda mesa vamos a tratar de un tema que también es apasionante y, como decía mi compañera Mar, pues también los anglosajones nos llevan la delantera, y entonces se va a tratar de ver esa memoria que va a quedar grabada en fotografías y en imágenes en movimiento, pero con el esfuerzo y el registro de la participación individual de las personas que se preocupan por registrar los hechos que les son más o menos cercanos, tanto a nivel histórico, que pueda tener una relevancia histórica, como a nivel social o nivel familiar, pero que nos puede dar mucha importancia, nos puede dar mucha información sobre la importancia de determinadas modas, de hábitos, de usos, y nos pueden mostrar cómo somos, cómo nos ven, cómo éramos. Y en este caso se va a centrar pues en las colecciones de donaciones, siguiendo el ejemplo del mundo anglosajón y de una cosa muy importante, que la Biblioteca Nacional, que ahora está celebrando 300 años de existencia, a través de numerosas exposiciones hemos podido comprobar, como 3 siglos dan para mucho, ha habido un cambio de soportes, un cambio de temática. Los soportes han pasado, pues del pergamino, del manuscrito, escrito, sonoro, en la actualidad audiovisual, pero también la temática. Hay temáticas que obviamente lo que interesaba en el siglo XVII, XVIII, incluso XIX, ahora van careciendo de interés. Entonces, en esta mesa redonda vamos a ver qué es lo que puede interesar, qué información en un mundo, en el siglo XXI, que se caracteriza por ser el mundo de la información, cómo podemos ir escribiendo esta historia, que no es una historia que va a estar escrita en manuales como sucesión de hechos y de aspecto cronológico, sino una historia que, digamos, que todos somos partícipes, que los avances tecnológicos, se ha dicho muchas veces, sobre todo en periodismo, y ahora que no estamos con ningún periodista, todos podemos ser periodistas en un determinado momento, pues vamos, o por lo menos en la mesa no hay ningún periodista, podemos registrar este hecho. Y no quiero dejar sin agradecer a una persona que hoy nos honra con su presencia aquí en esta jornada, y es Manuel de Cos, que de alguna forma ha sido, digamos, la persona que ha dado la idea a esta mesa redonda. Él es una persona que es mayor por edad, pero jovencísimo de espíritu, y entonces nos ha donado su colección tanto de fotografía a los compañeros del Departamento de Bellas Artes, como la parte los audiovisuales al servicio de audiovisuales. Y de aquí le quiero agradecer la sensibilidad que ha tenido para donar a la Biblioteca Nacional esta colección tan importante para conocer los hechos históricos de momentos trascendentales y, sobre todo, de la evolución y del cambio tan radical que se ha producido en España desde los años 70 hasta la actualidad. Pero bueno, no vamos a centrarnos solo en eso, voy a limitar ya mi intervención y voy a presentar a los ponentes de la mesa. Y tengo, por orden de intervención, tenemos a Carmen Gertrudis, que es investigadora del Grupo Ciberimaginario de la Universidad Rey Juan Carlos I, que es además doble licenciada tanto en documentación como en historia, y ella nos va a hablar de la importancia del hecho cotidiano y para ir formando esta memoria social y colectiva de todos nosotros. Posteriormente intervendrá Mónica Carabias, doctora en Arte
Arte Contemporáneo por la Universidad Complutense, especialista en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico por la Politécnica de Madrid y también con una especial sensibilidad de análisis de todo aquello que puede parecer en un momento trivial, pero que sin embargo, pasados los años, se convierte en una fuente esencial para el conocimiento. Ha publicado cantidad de estudios y también ha sido responsable de muchas exposiciones con el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Posteriormente tenemos a Juan Miguel Sánchez Vigil, que todos los que nos dedicamos a la documentación le conocemos muy bien porque todas sus obras son un referente tanto en el mundo de la edición como en el mundo de la historia de la fotografía. Ha realizado pues casi, vamos, como la Biblia de la fotografía a través de su diccionario y también una obra muy importante para saber la historia de la edición en España a través del monstruo que te dedicaste a abordar de la historia de la editorial Calpe. Es profesor titular de documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Y finalmente tenemos a Marina Fernández Fuentes. La Biblioteca Nacional ha cumplido 300 años, pero se tiene que abrir al exterior. Se abre al exterior continuamente y la relación con Marina surgió por una elección que ella hizo de hacer las prácticas obligatorias en los actuales planes de estudio, de hacerlas en la Biblioteca Nacional y como especialista en audiovisual pues abordó durante sus 300 horas de práctica la catalogación de la colección de Manuel de Cos que nos había llegado por donación. Entonces hizo un enorme esfuerzo porque todos los que nos dedicamos a documentación en estas 300 horas analizó 144 documentos y además nos dio esa versión joven que necesitamos los que llevamos ya muchos años en el campo y es de la documentación y del tratamiento documental y es con qué visión y con qué limpieza de miras se ha aproximado a unos años en los que ella desconocía por su juventud y algunos episodios que además pasaban y sucedían en la localidad donde ella ha estado viviendo. Entonces, bueno, ella nos expondrá lo que ha supuesto esta colección de Manuel de Cos, el afrontarse, bueno, a una institución que puede producir incluso cierto miedo, entrar aquí a catalogar y a abordar una colección que también era muy nueva para el departamento. Pues sin más, cedo la palabra a Mari Carmen Gertrudis. Gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Biblioteca Nacional y en especial a Alicia García Medina por haberme invitado a participar en este acto de conmemoración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, promovido por la UNESCO. Gracias en mi nombre y en el del Grupo de Investigación Ciberimaginario, fruto del convenio entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación Científica Icono 14, al cual pertenezco y tengo el placer de representar en este acto. En estos minutos me gustaría plantear algunas cuestiones que tienen que ver con el patrimonio audiovisual y, en particular, con los documentos audiovisuales generados al margen de la actividad profesional, que pueden no estar orientados a la difusión pública, pero que recogen instantes de vida, pedazos de la vida cotidiana o de grandes acontecimientos en la que los sujetos que los capturan son protagonistas u observadores de primera mano. De acuerdo con la definición de la UNESCO, el patrimonio audiovisual también está compuesto por el denominado cine amateur, cine de familia, home movies, cine doméstico, en tanto que documentos audiovisuales, productos de una época y un lugar, y que como tales deben ser valorados. Su evolución ha sido pareja al desarrollo de la tecnología, en principio circunscrito al ámbito de las familias burguesas acomodadas y con un paulatino crecimiento parejo al desarrollo de la tecnología y a su democratización, particularmente a partir de la década de los 50 con el formato en 8 milímetros y sobre todo a partir de la década de los 80 con la popularización de las primeras cámaras de vídeo domésticos, las primeras cámaras de mano. La popularización de los avances tecnológicos en la sociedad digital ha favorecido que cada ciudadano pueda convertirse no solo en consumidor de información, sino también en productor, dando voz a sus relatos audiovisuales a través de multitud de medios con los que capturar
y compartir esos pedazos de realidad. Sin embargo, lo que hoy nos parece un hecho habitual instalado en nuestra sociedad no deja de ser un fenómeno ciertamente reciente que abarca poco más de una década. Independientemente de las fechas, dimensión de los sistemas de captura y registro de imagen y sonido, el hecho es que su popularización tiene un origen relativamente cercano, relacionado sin duda con el abaratamiento de estas tecnologías, y que no es hasta mediados de la década pasada cuando comienzan a convertirse en un bien de consumo habitual, algo que llega a su máxima expresión con la popularización del móvil, con cámara incorporada, con sistemas de captura de audio y vídeo. De esta forma, la práctica de capturar imagen y sonido se convierte en un acto cotidiano, de inmortalizar instantes de vida para el recuerdo, pero también para ser compartidos, más allá del contexto más cercano del individuo, a través de servicios de alojamiento online, como pueden ser Vimeo, YouTube, pero también a través de las redes sociales, llegando a producirse un volumen de información ciertamente inabarcable en la actualidad, de difícil recuperación en ocasiones debido a los sistemas de clasificación flexonómica utilizados para la indización, pero que finalmente constituyen narraciones de la cultura contemporánea a disposición de un sinfín de áreas de estudio y de forma especial para la sociología y para la historia, por su especial vinculación al estudio de lo cotidiano. Sin embargo, lo que hoy es un hecho, gracias a la tecnología, supone un reto para la construcción de la memoria histórica derivada del patrimonio audiovisual del público y privado que recoge una parte importante de la historia del siglo XX. Previa a esa denominada era digital, debido, como ya es de sobra conocido, a la obsolescencia de los sistemas de reproducción, a la rápida degradación de los soportes, pero también a que se desconoce el volumen real de documentación audiovisual que de esta naturaleza puede existir, así como el potencial para la investigación y la construcción de la memoria histórica a partir de un cambio en la escala de observación. Un cambio en la escala de observación que, desde el punto de vista de la investigación histórica, supone centrarse en un estudio en profundidad, un estudio minucioso del individuo, de las familias, de lo cotidiano, como mejor manera de comprender un periodo, un lugar, lo que no significa restar importancia a los análisis macro para entender la historia, pero todo ello implica un detallado análisis documental para recuperar el relato como medio para explicar algunos de los fenómenos, de los aspectos de la vida cotidiana que pueden quedar en ocasiones sesgados desde una perspectiva excesivamente generalizadora. Desde este punto de vista, este material audiovisual se revela con un increíble potencial para la construcción de la memoria histórica, a pesar de que el cine doméstico surge, entre otras razones, para inmortalizar la historia familiar, que hasta la aparición del vídeo doméstico es únicamente visual y que, tiene un matiz en ocasiones evidentemente selectivo, sesgado, de la propia realidad que captura, pero que supone una huella de la cotidianidad que puede ser utilizada, como digo, para la investigación y para la construcción de la memoria histórica. Un ejemplo un ejemplo de reciclaje de la documentación audiovisual es a partir de un trabajo documental profesional especializado en la creación de documentales de corte histórico, que responden a ese cambio en la escala de observación de lo cotidiano, tratando de explicar acontecimientos públicos o privados de la vida cotidiana de sus protagonistas, como pueden ser las crónicas generacionales, a partir de la recopilación de cintas domésticas, de cintas familiares, de diversos cineastas, de familias, individuos, acompañados para la construcción del relato con entrevistas a los propios protagonistas, con narraciones en off y también, como no, microhistorias familiares que responden todavía más, si cabe, al paradigma clásico de la microhistoria, que buscan la reconstrucción de determinadas épocas, de determinados lugares, a partir del estudio minucioso de los individuos y de un individuo, de una familia que ha sido protagonista de la historia. El mencionado no es más que un ejemplo del potencial del cine doméstico para la construcción de la memoria histórica, pero todo ese potencial quedará en el olvido si no se ponen en marcha medidas, iniciativas para la recuperación de estos documentos audiovisuales. Esta tarea, destacar la labor de las ONGs especializadas y, como no, de organizaciones generalistas como el Consejo Internacional de Archivos o la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, con grupos
de trabajo especializados, como el grupo de trabajo de la Asociación de Archiveros de Imágenes en Movimiento, centrado en el estudio de las producciones no comerciales, especialmente películas caseras, así como documentos audiovisuales registrados en formatos, por decirlo de alguna manera, menos comunes. Actualmente, Estados Unidos destaca por ser el principal motor, impulsor de los estudios de las características y las necesidades específicas de este tipo de documentos audiovisuales, así como de su recuperación, preservación, digitalización y, cómo no, de la difusión. Destaca por su actividad el Center for Home Movies, una organización sin ánimo de lucro creada en el año 2002, cuyo principal objetivo es la creación de un marco de cooperación entre archivos e instituciones que permita el desarrollo de una política de actuación común para el tratamiento del cine doméstico, con iniciativas como la puesta en marcha en el año 2003 del proyecto internacional de Home Movie Day, que tiene como objetivo reivindicar el valor histórico y cultural de las filmaciones domésticas, con eventos simultáneos en diferentes ciudades de todo el mundo. En la 10ª edición, que se ha celebrado la semana pasada, participaron 21 países, entre ellos España, con actividades en diferentes ciudades, como en Lanzarote, a cargo de la Filmoteca de Canarias, en Pamplona, a cargo de Filmoteca Navarra, y en Salamanca, con actividades en la Casa de las Conchas, en el Centro de Arte Contemporáneo y también en el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. Otras iniciativas como Internet Archive, aunque no es un proyecto de preservación en sí mismo, sino que es una herramienta que permite el alojamiento y la difusión de este tipo de colecciones. Dentro de las colecciones audiovisuales hay secciones específicas dedicadas al cine doméstico, al cine familiar. Entre ellas se encuentra el apartado denominado Home Movies, una sección creada para la publicación precisamente de las filmaciones recopiladas por el Center for Home Movies para la celebración del evento anual. Y destaca otro destinado a la colección Prelinger, que contiene filmaciones domésticas y familiares realizadas a partir del año 1903 y hasta 1980. El Archivo de Imagen en Movimiento de Texas es una organización fundada en el año 2007 para la investigación, para la preservación, digitalización y difusión del patrimonio audiovisual inédito y con el Estado de Texas como eje central. En realidad acepta todo tipo de donaciones, con llamadas a la ciudadanía para que donen, con la única salvedad que cedan los derechos de explotación sin fines comerciales y permitan la difusión vía web. Me gustaría destacar que en el año 2008 esta organización puso en marcha un proyecto que consistía en la creación de una unidad itinerante para la recepción de donaciones y digitalización de material fílmico de estas características. Se ofrecía a los ciudadanos de las localidades en las que se instalaba la unidad la posibilidad de llevar sus películas en formatos, por decirlo de alguna forma, obsoletos, y que estos fueran digitalizados y entregados en formato digital a los ciudadanos. Otra iniciativa es el proyecto que puso en marcha la Universidad de Massachusetts con la creación de un archivo dedicado a la recopilación y conservación de películas domésticas, familiares. En este caso, la explotación está destinada a la investigación dentro de la propia universidad. Si mal no recuerdo, también la Universidad Central de Florida tiene un proyecto de similares características. Saliendo de Estados Unidos, la Cineteca de México en el año 2010 puso en marcha el proyecto Archivo Memoria, solicitando también para ello la colaboración ciudadana, con el objeto de rescatar la memoria fílmica de la sociedad mexicana, incluyendo lo no visto, el cine familiar, el cine amateur. Igualmente ofrecía a los ciudadanos la posibilidad de digitalizar y llevarse una copia digital de los materiales a cambio de la cesión o puesta en custodia. En Europa, el Scottish Screen Archive, fundado por el Scottish Film Council en 1976, tiene como objetivo facilitar el archivo a la cultura y a la historia mediante la localización, preservación y difusión del material fílmico relacionado con la región. En este caso vemos como también recientemente han puesto en marcha una iniciativa para la recuperación del material audiovisual relacionado con la sociedad, con la industria, con la cultura escocesa desde el año 1970.
Otro ejemplo también en Europa es el Archivo Nacional del Film de Familia de Bolonia, que tiene como objetivos igualmente la recopilación, la digitalización, pero también la investigación y el estudio del papel de las películas domésticas en la historia italiana. El archivo custodia más de 15.000 documentos audiovisuales en diferentes formatos, gracias a las donaciones de más de 1.000 familias italianas y que abarcan un periodo temporal comprendido entre los años 1920 hasta la década de los 80. Por último, me gustaría destacar en España este pequeño proyecto, por decirlo, bueno, pequeño pero importante, muy importante, proyecto Memoria Digital de Lanzarote de la Filmoteca Canaria, que en el año 2009 puso en marcha una campaña de incentivación de donaciones particulares para la recogida de filmaciones de este tipo. La mayoría de las filmaciones que contiene la colección actualmente son de temática popular, de finales de los 80 y de principios de los 90, y están disponibles en YouTube para la consulta y para la investigación. Bien, para concluir, para finalizar, lo que me gustaría es llamar la atención sobre la importancia del cine doméstico para la construcción de la memoria histórica, a pesar de que, como ocurre, no siempre forma parte de las prioridades de selección de materiales a digitalizar. Con ello quiero reivindicar la importancia de la cotidianidad y con ello la necesidad de revalorizar lo extraordinario en lo cotidiano para evitar construir una memoria histórica al margen de la realidad cotidiana de los individuos que la vivieron. Para ello, el cine doméstico, el cine amateur, presenta un increíble potencial, puesto que es un producto y testigo de la cultura material de los hombres de la sociedad contemporánea. Y dado el desconocimiento real del volumen y de la potencialidad de este tipo de filmaciones, es necesario desarrollar iniciativas como las que les he traído, que fomenten la participación ciudadana y hagan salir a la superficie todo este material. Antes, cómo no, de que sea demasiado tarde y que, bueno, lo que nos queden sean simplemente cintas vacías de contenido. Muchas gracias. Vale. Buenos días a todos. Antes de nada, de comenzar mi intervención, dar las gracias a la invitación de Alicia García a participar en esta mesa redonda con motivo del Día Mundial de la Conservación del Patrimonio Audiovisual. Mi intervención también va a seguir, al hilo de mi compañera Carmen Gertrudis, también va a seguir centrada en la idea de la captación de lo cotidiano, de los formatos domésticos, pero sobre todo orientada a cómo algunos formatos domésticos en concreto, que vamos a ver cómo va a ser la Polaroid o el Super 8, pues conviven o participan de una misma estética que podríamos llamar como estética de lo cotidiano, que tiene unas características comunes, sobre todo en aquellas producciones realizadas por los amateurs. Por lo tanto, va a estar, la verdad es que bastante relacionada. A medida que se vaya desarrollando mi intervención, voy a poner una... ¿Dónde está? Ha desaparecido. Es el disco. Explorar mis imágenes. ¿Dónde están mis imágenes? ¿Dónde están aquí mis imágenes? Vale, fenomenal. Aquí están. Las voy pasando cada dos. Bien. Bueno, hace 6 años se publicó en 2006 un libro que se llamó Fototribuí. Fototribuí es una colección única de fotografías que a lo largo de 2 décadas fueron formando Michael Frisot, un reconocido historiador de la fotografía, editor de muchísimos libros de referencia de historia de la fotografía, y Cédric Deveis, un investigador especialista en fotografía, pero también en cine. Ambos son también coleccionistas y comisarios de exposiciones. Bien, publicaron este libro en el que aparecía esta colección que llamo única porque es una colección de imágenes formada por las producciones que han realizado autores anónimos, autores amateurs, que cámara en mano pues, se dispusieron a retratar el mundo diario que les rodeaba. La colección de ambos especialistas en fotografía representa la idea de cómo lo insignificante, lo cotidiano y lo doméstico resulta igual de excepcional tanto en el pasado como en nuestro presente.
Bien, tomando como punto de partida esta edición del libro de Frisot y el sentido cotidiano y amateur que invade esta colección de fotografías, mi idea en esta mesa es esbozar, aunque sea brevemente, la sintonía que existen entre dos formatos, el formato instantáneo de la Polaroid y las películas Super 8. A la hora de cómo estas herramientas, estos instrumentos, tienen una mirada muy similar para arrojar esa mirada tribé, esa mirada encontrada del mundo cotidiano y del mundo doméstico. Ambas cámaras, tanto la Super 8 y como la Polaroid, tienen en común haber nacido para un mercado básicamente doméstico. Un mercado en el que el público que las va a utilizar, pues a priori no necesitan un conocimiento previo o una formación técnica para poder utilizarlas. Simplemente con disparar un botón, pues prácticamente todos pueden conseguir imágenes de una gran calidad. Otra cosa es que sean imágenes de contenido que podamos denominar como artístico o estético, pero que también vamos a abordar ahora. Evidentemente, todo este material producido por el formato Super 8 o por el formato o por la cámara Polaroid representa, y hay que valorarlo, como una fuente esencial de información para poder reconstruir nuestra vida y nuestra historia a través precisamente de esos hechos, de esas personas, de esos retratos, de esas acciones que conforman y protagonizan la cotidianidad más común en la que estamos inmersos todos nosotros. Es decir, para descifrar tanto las singularidades como las generalidades del mundo en que vivimos y de los personajes, por así llamarnos, que lo habitamos. Y asimismo se nos presenta también toda esta producción de Polaroid y esa producción de Super 8 como un material relativamente de apariencia joven, porque su lectura hoy en día está de plena actualidad, dado que nos encontramos en una sociedad muy nostálgica y muy dado a lo retro. Y como veremos a continuación, pues todos en un móvil pues podemos tener una cámara Super 8 o una cámara Polaroid o una Instagram con la que podemos pues recrear nuestro entorno más cotidiano y más inmediato con una apariencia del pasado. Bien, hoy en día las imágenes fijas, pero sobre todo las imágenes en movimiento, se han convertido en el entretenimiento favorito de millones y millones de personas que a lo largo, diría yo, que de las 24 horas del día están con un móvil y con Internet, no solamente visionando estas producciones, sino también confeccionándolas. Las cámaras instantáneas Polaroid y la cámara Super 8 son dos ejemplos, dos elementos básicos en los hogares prácticamente de todo el mundo a partir de los años 70, fundamentalmente porque, como decía antes, era un formato muy fácil de manejar, de un funcionamiento muy sencillo y, sobre todo, que ofrecía grandes posibilidades a una persona que, como decía, pues son amateurs, son aficionados y no tienen ningún tipo de conocimiento técnico previo al uso de esta máquina. Respecto a la Polaroid, me imagino que todos ustedes lo saben, pero recordar simplemente que adquiere su máxima popularidad en la década de los 70, en 1972 en concreto, cuando la compañía Polaroid lanza al mercado un nuevo modelo que era capaz de revelar las copias en pocos segundos, ¿no? Todos, imagino que ustedes han tenido una Polaroid y la idea de, bueno, pues disparar, salir la cámara, la fotografía, un pequeño movimiento, leve movimiento, el deje que tenemos, y de repente, pues magia, aparecía una fotografía de lo que en principio habíamos enfocado, pero que nos aparecía siempre cosas nuevas. No sabemos cómo lo hacíamos, pero la máquina nos daba siempre esa capacidad de sorprendernos. Bien, esto respecto a la Polaroid, ¿no? Y respecto al Super 8, que es un formato cinematográfico, pero que, recordemos, tiene mucho de fotográfico, porque la sensibilización de la película que utiliza es muy similar a la de fotografía y no a la del vídeo, pues, como todos ustedes saben, es un formato que permitía filmar escenas mayormente familiares y domésticas de una forma muy sencilla. El lema de la Eastman Kodak, la compañía que la lanzó al mercado, era "filmar es fácil", y sobre todo con una calidad de imagen importante, ¿no? Utilizaba una cinta de 8 milímetros de anchura con la que se obtenía una estética muy familiar, una estética y un sonido muy familiar, también todos seguro que recuerdan el clic, 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 y que además se ha vuelto ahora, como decías, está muy de moda y se puede lograr y reproducir de forma digital. Las películas caseras fueron un concepto desarrollado ya en la década de los años 20. Se lanzaron como un producto caro, pese a ser para un mercado doméstico, hasta que en abril de 1965 Kodak lanza el formato Super 8. El Super 8 era una versión mejorada del 8 milímetros
que bueno, pues fue abriéndose mercado entre el público aficionado y los amateurs, el público en general, y durante una década pues básicamente fue la estrella de los hogares de todo el mundo, ¿no? Se convirtió en la memoria familiar, como digo, prácticamente de todos los hogares, ¿no? El Super 8 tenía ciertas ventajas respecto a los 8 milímetros. Fundamentalmente, todos los que lo hayan utilizado es que bueno, la película venía ya en un cartucho, con lo cual no tenías que manipularla y no corrías el riesgo de que se velara, sino únicamente cargabas el cartucho y ya está, y luego lo mandabas a revelar. Aumentaba la definición y también se había aumentado el campo de la visión, es decir, se permitía... El tamaño del cuadro se había ampliado hasta un 50% más, con lo cual el 8 milímetros, un formato casero, permitía competir en cierta manera con el 16 milímetros, que era un formato profesional. Eso no quiere decir que los profesionales se pasaran al Super 8 e hicieran muchísimas obras con el Super 8. La verdad es que las imágenes en movimiento producidas de forma casera o las imágenes fijas ha sido siempre un entretenimiento doméstico. En relación a las imágenes en movimiento, como decía, basta con irnos a la prehistoria del cine pues, para descubrir que hay muchísimos juguetes, entre comillas, ópticos que nos permitían pues, reproducir ese movimiento, ¿no? Estoy refiriéndome pues, desde mediados del siglo XIX a todos estos aparatos ópticos como el zoótropo, el taumátropo, que fueron los primeros aparatos relacionados con la imagen móvil en encontrar, como les digo, un mercado doméstico vinculado al ocio y al entretenimiento. También se hicieron versiones a escala pequeña de aparatos como el diorama, el plasinoscopio. Entre todos estos aparatos ópticos, quizá el más común y el que se generalizó fue la linterna mágica, hasta que, claro, apareciera el Super 8 y, bueno, todos estos aparatos quedaron un poco guardados en armarios, como las producciones, como las fotografías y las cintas, ¿no?, de las películas de Super 8 en cajones y ahí olvidados, ¿no?, durmiendo el sueño de los gustos. Pues bien, a comienzos de los años 80, no tanto la Polaroid, pero sí, por ejemplo, el Super 8 va perdiendo vigencia, ¿no? Y pierde vigencia porque aparecen nuevos sistemas de registro de imágenes sobre cinta magnética, que es lo que conocemos como vídeo. Y el Super 8 prácticamente pues, solo queda relegado a lo que son las escuelas de cine, que lo estudian como un formato antiguo, o bien a la producción de muchos vídeos musicales de los 80 que bueno, pues siguen retomando la idea del Super 8. Lo que sí es curioso, y lo comentaba al principio de mi intervención, es cómo estas producciones con una marcada estética casera se han convertido hoy en día en clásicos reactualizados tecnológicamente, ¿no? Y sobre todo en un provechoso mercado que se beneficia de las tendencias retro y de nuestra nostalgia. Un ejemplo muy breve, no sé si ustedes han tenido la ocasión de ver la película Super 8 de Spielberg. Bien, pues con motivo de la película Super 8, la Paramount sacó una aplicación orientada al Mac, a los iPad y a los iPhone, para que cualquiera que tuviera un dispositivo de este tipo, bueno, pues pudiera tener en su teléfono una cámara Super 8, ¿no? En principio se lanzó de forma gratuita, como todo, pero luego ahora, si ustedes quieren bajársela, tienen que pagar, no sé si está por 0,79 céntimos o algo así. Pero les recomiendo que se la bajen porque realmente es una aplicación que te lleva completamente a la nostalgia del Super 8, ¿no? Y es muy sencilla, es exactamente igual que la original. Aprietas un botón y empiezas a grabar. Puedes poner los créditos al final de la película, etcétera, ¿no? Lo que me refiero con esto es cómo a partir de una película de Super 8, bueno, pues se puso de moda de nuevo este formato y todo lo que traía de carga nostálgica y sobre todo de aplicación en el mercado, como digo, del usuario más doméstico y del entorno más familiar. Por supuesto, una vez que los vídeos se han realizado, estas películas, pues hoy en día se cuelgan en todas las redes sociales, en YouTube, etcétera. Bien, es en el enfoque y en el uso entusiasta y alegre, ¿no?, que hace el amateur, el aficionado de estos formatos instantáneos automáticos como la Polaroid o la Super 8, donde la intuición del creador, del que realiza la obra, juega un papel fundamental. Y es más, creo, en mi opinión, que esta intuición es la que compone, la responsable de crear un corpus, un imaginario de imágenes y de imágenes fijas y de imágenes móviles, en muchos casos de una gran calidad, que nos retratan como individuos de una sociedad que está sometida a unos cambios trepidantes y que la mayor parte de ellos nos es imposible a veces asimilar en el tiempo en que se están produciendo, ¿no? Se producen, como digo, de una forma instantánea y este concepto de instantaneidad casa a la perfección con la actual tecnología digital
Y ahí, cuando hablo de tecnología digital me refiero al móvil, como dije antes, ¿no? Que queramos o no, bueno, pues para bien o para mal, está en nuestras vidas y las ha cambiado completamente. Hoy en día estos aparatos disponen de múltiples versiones actualizadas que nos permiten registrar más de 1 millón de imágenes a la semana y nos hemos convertido en una especie de devotos, pero de una forma muy curiosa, ¿no? Porque jóvenes y menos jóvenes, amantes de lo retro, vemos el mundo a través de estos formatos caseros. O sea, vemos el mundo actual con la imagen del mundo pasado, ¿no? Quizás sea esta un síntoma, una conducta residual de la no tan lejana posmodernidad, ¿no? Que nos dejó un tanto tocados. La Polaroid y el Super 8 hacen posible que cualquier persona común pueda registrar de forma rápida y cómoda, muy fácil, los lugares, las personas, escenas, hechos, acontecimientos que valora como susceptibles de ser conservados. El amateur asume de forma voluntaria y entusiasta el papel de creador de una memoria, pero al mismo tiempo también de custodia de un material inédito y personal. Estos registros de imagen fija o imagen móvil, Polaroid y Super 8, respectivamente, se caracterizan por la viveza, por la expresividad, por la personalidad, por la creatividad de muchos de ellos, ¿no? Y esta visión instantánea, esta visión automática que producen los dos, si quieres volver a pasar, que producen estos dos formatos, utilizan un tipo de documental que no es el común, no es coger y registrar nuestra vida diaria de una forma, como diríamos, en un género documental, ¿no? Sino que más bien estamos ante una narración a veces un tanto anárquica, imaginativa, que es resultado precisamente de una mano aficionada, de una mano amateur, que está al margen de cualquier tipo de convencionalismos o de convencionalismos formales, técnicos o artísticos. Tradicionalmente guardábamos las fotografías o los negativos en cajones y las películas también en cajones. Hoy en día la tecnología nos permite guardar en unas memorias USB o en unos discos duros pues, millones de imágenes prácticamente en unos formatos muy pequeños, ¿no? Pero tanto en el caso de guardarlos en cajones como en el caso de guardarlos en el formato digital, tenemos que tener en cuenta la conservación adecuada de ambos, en ambos casos, ¿no? Bien, retomando la idea original de la colección única que habían hecho Freeshot y Base, estos se buscaron en cientos de cajones y baúles perdidos de mucha gente para recuperar aquellas fotografías del abuelo, de las vacaciones, de la boda, del bautizo, que a cualquiera de los artífices les podría parecer que únicamente eran la memoria de su historia familiar, pero que en definitiva representan momentos congelados de innumerables aspectos de nuestra vida, momentos difíciles, impulsos, expresiones de risa, de miedo, etc. En realidad, la utilización de estos soportes representan para el usuario, para el amateur aficionado, un entretenimiento lógico, pero también gozar de una intimidad propiciada por la idea de que todo queda en casa, nadie lo va a ver, solo los familiares, amigos y bien. Y sobre todo con el que registrar con una libertad inusual y con más o menos creatividad todo aquello que por distintos motivos personales deseamos inmortalizar. En mi opinión, los lenguajes de la Polaroid y el lenguaje del Super 8 tienen en común el mismo espíritu modesto, personal e impredecible que caracterizan a las producciones amateurs, pero que desde luego no son menos valiosas que las producidas por artistas o por profesionales. Comparten una estética doméstica que es capaz de unificar las distintas historias personales que representan cada una de ellas, porque son historias privadas en las que experimentamos el valor y el sentido de nuestra propia existencia. A veces estas producciones caseras y domésticas representan el trabajo concienzudo, sistemático, ordenado del aficionado. Otras veces el aficionado no es tan ordenado y nos presenta unas imágenes caóticas, informales, esporádicas. Esto hace que a veces el valor de estas imágenes resida en ese aparente descuido, en ese aparente caos de las imágenes, u otras veces, en cambio, el valor resida en la verdadera intención del autor en representar lo que en esa imagen se ha representado. En ambos casos, como decía antes, lo que existe detrás de este material audiovisual, material fijo o en movimiento, como afirman y defienden ambos coleccionistas, recuerdo Base y Freeshot, y que suscribo absolutamente, es que son
imágenes comunes a todos nosotros, ¿no?, que reflejan lo específicamente humano como son las emociones y los sentimientos. La fotografía Polaroid instantánea y el Super 8 producen una estética muy particular de objetos encontrados, de fenómenos efímeros o de detalles marginales que excluyen generalmente lo que podemos considerar el gran arte. Sin embargo, lejos de considerarse como insignificantes por el tema que exponen o por haber sido realizadas por personas anónimas, son en sí mismas patrimonio cultural que no solo debe conservarse en nuestra memoria, en nuestros hogares, sino en nuestros archivos y en nuestros museos, en las instituciones. Curiosamente, esta estética que deriva de los formatos instantáneos, caseros y amateurs, sea quizá la que mejor retrate el encuentro entre las intenciones del autor y lo que luego se representan en cada una de esas imágenes que produce. Este material casero, producido por, y lo voy a decir con todo el cariño, en el que me incluyo, por domingueros que cogemos la cámara fotográfica y nos ponemos a grabar, o la cámara de vídeo, podríamos llamarla incluso como una estética local. Y local en cuanto a libre de convencionalismos y que en ningún momento pierde su personalidad por ello. Es una estética que aglutina una serie de objetivos perseguidos por la mayor parte de los aficionados que se van a ver convertidos ya para siempre en recordatorios. Nos referimos pues, a los retratos de los seres queridos, amigos, familiares, a los espacios en el que nos desarrollamos, nos desenvolvemos, la ciudad, el paisaje, el hogar, el trabajo, los viajes, las excursiones que hacemos, las fiestas, las celebraciones. Son piezas, ya sean en el caso de la Polaroid fijas o en el caso del Super 8 con movimiento, de factura, de apariencia artesanal, de una apariencia desenfadada, que es precisamente en esta apariencia descuidada en el que reside muchas veces pues el carácter personal, ¿no?, y propio de ellas. También tienen unas notas de color, de luz, de sonido muy características de las producciones amateurs. Y como decía antes, arrojan una producción que no es documental al uso, sino que más bien es una narrativa ilusoria que retrata nuestras emociones, nuestras conductas y nuestras acciones, como digo, de una forma muy básica, muy elemental, que le confiere además un sentido mágico a estas producciones de carácter aleatorio y a estas grabaciones caseras, en el que, como decía antes, el resultado final siempre hay algo que nos sorprende y que no habíamos previsto en un primer momento. Son, en definitiva, retales de vidas anónimas, guardadas en cajones y en baúles, que generan en nosotros recuerdos que nos llevan a identificarnos como grupo, al compartir idénticas experiencias que hablan de nosotros en el ámbito privado. Descubrimos en estos documentos, por muy extraños que nos puedan parecer algunos, una estética familiar, nada pretenciosa, de enorme interés para conocer el mundo en que vivimos a partir del entorno en el que existimos. El embeleso que se produce al conservar muchas de estas imágenes es compartido de forma unánime y algo tienen que tener para que nos conmuevan. Me gustaría acabar mi intervención con unas palabras del siempre elocuente Balzac, que creo muy pertinentes en relación a este día, ¿no?, mundial de conservación del patrimonio audiovisual, que dice así: para algunos, la historia se resuelve así, en álbumes de imágenes, en libretos de ópera, guiones de espectáculos y en situaciones críticas. Entre esos cuadros que nuestro espíritu compone y experimenta, los hay que ofrecen prodigios, encantamientos, efectos de teatro sumamente bellos o demasiado increíbles, que interpretamos en ocasiones como símbolos, como transformaciones poéticas de hechos reales. Para otros, más abstractamente interesados en la historia, esta es un registro de experiencias humanas que es necesario consultar de la misma manera en que se hace con los anales de la meteorología y con el mismo interés por descubrir en el pasado algo del porvenir. Muchas gracias.